Ya Acá está, está, ya está. acá está Dani. Bueno, entonces, a ustedes ya les mandé yo unos puntitos de cómo iba a ser la sesión, pero lo repetimos. Primero, Gerardo a nombre de Unidos Somos Futuro y Jacobo a nombre de Ciudad Líder les dan la bienvenida y hacen la presentación. Enseguida ustedes tres hablan 10 minutos cada uno. Vamos a empezar con Daniela, luego Marisela y al final Israel. 10 minutitos cada uno. Yo pongo cronómetro. Si se está pasando los 10 minutos, les aviso y los interrumpo. Me van a disculpar, pero tiene que ser, si no, no acabamos. Cuando los tres acaben de hablar, es momento de preguntas, respuestas, comentarios, lo que sea. Cada uno de los participantes va levantando la mano electrónicamente y en el orden en que levanten la mano yo les doy la palabra y ellos dicen si quieren dirigir su pregunta a uno de los candidatos o es para los tres. Entonces ustedes responden también lo más breve que se pueda para no alargarnos mucho y cuando terminan las preguntas, respuestas y sus comentarios de los candidatos, viene el cierre ya, en que cada uno volverá a tener un minuto para la despedida, lo que quiera decir al final, y vuelven a cerrar, en este caso primero Gerardo y luego Jacobo. Y eso es todo, es muy sencillo. Y lo que les dijo Gerardo, pues, estamos entre cuates, no hay que tener nada de miedo. Quién sabe quién me decía que se ponía nerviosa, pero no porque pues estamos platicando entre amigos. Entonces, sin más, Gerardo, empiezas, por favor. Pues bueno, Dani, Marisela, Israel, bienvenidos. Buenas noches a todos. Gracias por participar, gracias por acompañarnos. Este es un ejercicio ciudadano que estamos realizando con el propósito de buscar candidatos capaces, probos, como ustedes. Eh, no tengo más que decir, más que desearles mucho éxito, que tengan una campaña exitosa, cuenten con el apoyo ciudadano y pues no tengo más que decir, más que darle la palabra a Jacobo, desearles nuevamente mucho éxito. Jacobo, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marisela, Israel y Dani. Nosotros somos entonces, yo soy Jacobo Bonilla de Ciudad Ideal y en Ciudad Ideal lo que buscamos básicamente es pues las mejores prácticas en todo el mundo para intentar exigirlas en las grandes ciudades, ¿no? Algunas veces los gobiernos no nos hacen caso, algunas veces sí, y de repente platicamos con diputados, concejales, con senadores. Junto con Unidos Somos Futuro tratamos de hacer la diferencia para hacer más ciudadanía. Y como ya les dijo Gerardo y Chapis, Guadalupe Chapela, pues sean bienvenidos. Nosotros consideramos que la participación la tenemos que hacer nosotros, o sea, textual nosotros que estamos aquí. Seguramente hay miles de amigos, otros miles de amigos afuera, pero pareciera que vamos a ser la minoría. Y no nada más en esta elección, también en la pasada, que aunque se volcó la gente, aún así gana siempre la abstención. Entonces, creo que estos ejercicios los tenemos que hacer seguido y para nosotros es un placer escucharlos porque de alguna manera, ya se habrá comentado un poco Chapis, de alguna manera ustedes ya pasaron como un prefiltro. Entonces tratamos de invitar a los amigos que sabemos que tienen un trabajo atrás, a los amigos que ya revisamos un poco la currículum y como dijo Gerardo Chapis una vez más, vamos a tratar de difundirlos. El video estará en redes sociales y ahí también ustedes pueden bajar y cortar el pedacito de su participación y sacar lo que se llama ya en el lenguaje los highlights, ¿no? Bueno, no sé cómo lo llamen, pero para hacerlo chiquito y mandarlo. Nosotros trataremos de difundirlo y trataremos de hacer la campaña más eficiente, más eficaz, que es la campaña de voz en voz, donde nosotros le diremos a nuestros amigos que ya los escuchamos, que ya platicamos con ustedes y que los recomendamos ampliamente. Entonces, reiterar, somos cuates, somos vecinos, somos personas interesadas que sí vamos a ir a votar ese día y que estamos haciendo todo lo posible para que más gente vaya a votar. Bueno, entonces, adelante Chapis, empecemos. Muchas gracias. Dijimos que empezaba, Dani, por favor. Ay, muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Yo soy Daniela Tejeda Hernández. Me estoy postulando para candidata para magistrada en materia administrativa en el primer circuito con residencia en esta ciudad
por el Distrito 4, que corresponde a las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Actualmente me desempeño como secretaria en funciones de magistrada en un tribunal colegiado en materia civil y soy jueza de distrito por concurso de oposición. Lamentablemente, sin adscripción, y lo digo así porque días previos a la publicación de la reforma del Poder Judicial de la Federación, tomé protesta al cargo de jueza de distrito. Sin embargo, por todos esos cambios ya no pude obtener mi adscripción y por eso me encuentro únicamente en funciones. Durante mi trayectoria profesional, que han sido más de 19 años, me he desempeñado en todos los puestos del Poder Judicial de la Federación, desde oficial, actuaria, secretaria por más de 10 años y actualmente pues en funciones de magistrada. Y desde siempre me di cuenta que esto era mi vocación, porque es mi vocación el servicio público e impartir justicia. Soy abogada egresada del ITAM, en donde me titulé con mención especial. Cuento con una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial y con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Cuento también con diversos cursos. Uno de ellos es Juzgar con Perspectiva de Género en materia familiar, curso de General para Espacios Libres de Violencia y el género como herramienta de igualdad, entre otros cursos en materia tributaria. Como candidata para magistrada en materia administrativa, lo que busco es servir a la sociedad, como hasta hoy lo he hecho, de manera honesta y transparente, ya que así lo he hecho en los diversos cargos que he ocupado a lo largo de mi trayectoria profesional en el Poder Judicial de la Federación, donde cuando he tenido que resolver algún asunto o todos los asuntos que he resuelto, he tenido la oportunidad, he hecho un esmero y mi mayor esfuerzo en resolverlos y todos los hago con el conocimiento y con la dedicación que debe de tener cada uno. Porque yo, al resolver y al ser mi vocación impartir justicia en cada asunto, pongo... ¿Se oye? Dani, Puedo decirles que como juzgadora, sí, se corta tu sonido. ¿ya me escuchan? Sí, ahí estás bien. Puedo decirles que como juzgadora me he dirigido con dedicación y con diligencia, porque entiendo que detrás de cada asunto se encuentra un patrimonio o el interés de una persona, porque para cada justiciable, dicho proceso constituye una parte de su vida. En tal virtud, siempre he ponderado por tener como finalidad la búsqueda de la justicia. Esto es, siempre me conduzco con transparencia e imparcialidad. Por ello, hoy más que plantear propuestas, vengo a reiterar ante ustedes mi compromiso con el debido cuidado, conocimiento y profesionalismo en los mismos, siempre velando por los derechos humanos, lo que se refleja en cada sentencia que he dictado, así como lo que pretendo es evitar tantos tecnicismos y resolver con un lenguaje un poco más sencillo para poder ser accesible a más ciudadanos. Asimismo, me comprometo a simplificar los trámites. ¿En qué me refiero a ello? En que pretendo que las resoluciones ya no sea tanto que se ampare por una violación procesal, sino que se resuelva el fondo. Prometo, porque eso lo he aprendido en la campaña, esta cercanía con la ciudadanía me parece interesante, por eso es que yo me comprometo a siempre estar siguiendo en las redes sociales, explicando un poco día a día qué es lo que hacen los juzgadores.
Además, lo que pretendo y que he estado haciendo ahorita que estoy en funciones, que en mi órgano colegiado exista un entorno laboral adecuado, libre de violencia, para que con eso se logre impartir justicia de manera más efectiva. Estimo que toda la ciudadanía es importante que salga a votar este 1 de junio, porque no solamente se trata de una elección de jueces y magistrados, sino también tenemos que ver que esta elección implica que tú estás decidiendo quién el día de mañana va a resolver cuando tengas un asunto. Por eso hoy yo te invito a que conozcas mi trayectoria y que te des cuenta que cuento con esa experiencia y con ese conocimiento que se necesita para ejercer este cargo. Además de que me considero una servidora pública que ama lo que hace y que en estos 19 años yo me he dado cuenta que el impartir justicia transparente y honesta es mi vocación. Por eso te invito que este 1 de junio votes por Daniela Tejeda, que soy la número 18 en la boleta rosa. Muchas gracias. A ti muchas gracias. ¿Te sobró tiempo? Y yo pensé que ya se me estaba acabando. No, si se te acaba yo te aviso, ¿qué crees? Pero así estuvo muy bien. A ver, entonces, sigues, Marisela, por favor. Sí, claro. A ver, soy Marisela Morales y quiero ser ministra para poner mi experiencia, mi capacidad y mi compromiso para México. Quiero también construir un sistema de justicia donde sea el centro las personas y la protección de los derechos humanos y de todos los sectores de la población. Creo que la equidad es importante y no descobijar a un sector para otro. Creo que si la justicia no es para todos, no es justicia, es importante no perderlo y tener esa visión nacional de unidad y de unión y sobre todo de servicio. La Corte es una situación, es un lugar en donde se interpreta la Constitución y salen de ahí los criterios nacionales que van a regir tanto a nivel local como federal. Y es importante escuchar. Creo que esta reforma lo que trae del voto ciudadano que ahora van a dar para quienes estamos participando es importante porque se va a adquirir pues esa cercanía y compromiso con la gente. Eso es lo que creo que tanto hace falta para poder construir, pues es reconstruir la confianza en las instituciones. Y me tocó pues, iniciar mi carrera como defensora de oficio. Ahí pues traté con la gente que no tenía dinero para pagar un abogado y los defendí de una manera, pues como servicio social fue primero, después continué en la Fiscalía de la Ciudad de México como agente del Ministerio Público con examen de oposición y estuve en otros cargos dentro de la misma Procuraduría Capitalina y después en la PGR ingresé a los 27 años como agente del Ministerio Público Federal, también con examen de oposición. Pasé varios cargos y varias áreas especializadas de esta institución y para después llegar a ser parte de una terna para ocupar el cargo de subprocuradora en delincuencia organizada. Este cargo pues fue un gran reto para mí porque llegué en un momento en que estaba una crisis de corrupción en la entonces CIEDO y se enfrentó el caso poniendo pues a la gente que estaba con la investigación de corrupción ante los jueces federales para que enfrentaran sus procesos y al mismo tiempo tenía que formar un equipo de trabajo pues con gente de experiencia, de servicio de carrera, porque para estas áreas es importante tener pues ese tipo de perfiles y poder trabajar pues a nivel nacional, porque era una situación de seguridad y de procuración de justicia bastante intensa en el país. Y logré formar un gran equipo de trabajo con gente también de ahí mismo de la subprocuraduría, previos exámenes de confianza y de psicológicos, de situación patrimonial, todo lo que implicaba para poder tener en esos momentos pues un equipo de trabajo comprometido y con capacidad y experiencia. Los resultados que se dieron fueron muy conocidos públicamente porque
en ese entonces, pues era nuestra función apoyar a los estados, sobre todo algunos que tenían mayor problema de seguridad y tenían personas de líderes de organizaciones criminales y habría que llegar para poder quitar un riesgo al Estado porque se desestabilizaba y teníamos que llevar a los detenidos al asiedo y ahí llevar los casos, atracción de casos federales, porque así era muy importante el apoyo que se le daba a los procuradores de los estados. No importaba de qué color fueran, porque habían de varios partidos, pero la procuración de justicia y la impartición siempre tienen que ser sin partido ni colores y sin ningún interés más que el servir a México. De esta manera fue como se logró, pues, trabajar con esa coordinación interinstitucional y también con el gobierno de Estados Unidos, porque siendo la delincuencia organizada transnacional, se tenía que trabajar de esta manera. Así se lograron muchos resultados, incluso en trata de personas logramos traer a mujeres que estaban siendo explotadas en Atlanta, Estados Unidos. Este caso en particular también fue público y salió en los medios. Se les pudo reunir con sus hijos que estaban secuestrados aquí en México en en un estado de la República y después darles una visa humanitaria con el apoyo bilateral de los Estados Unidos en esta investigación y que fueran a trabajar allá a ese país con su visa de trabajo y también pues con sus hijos. Y de este tipo de resultados se logran cuando hay esa coordinación y colaboración con todos los gobiernos, tanto a nivel local, federal y también internacional. Yo creo que lo que es muy importante en este tipo en estos retos, de delincuencia sobre todo y de nivel, y bueno, y también en otras materias que es importante, pues los inversionistas extranjeros también tienen aquí sus capitales y por eso es tan importante tener, pues confianza, que te tengan confianza las instituciones nacionales e internacionales y eso se genera solamente con resultados. Esto es lo que me tiene a mí, pues, con estas ganas de participar ahora y ser ministra de la Corte, porque mi visión es una visión de 300, de 360 grados, porque Marisela, abre tu micrófono, justicia, por favor. ¿sí? ¿Está abierto? Sí. Sí, ya. La visión ya. es la visión es de 360 grados quien imparte justicia, pero también quien la pide y en los tribunales y pues a nivel internacional creo que es importante la visión para poderla poner ahora en esta situación en la que nos encontramos de manera globalizada y sobre todo en un reto tan importante como es esta reforma judicial. Es muy bueno que gente que tiene toda esa, sobre todo la visión, ahora va a ser una corte que va a ser un pleno, que los 9 ministros que van a estar integrando esta corte van a conocer de todos los casos, de todas las materias, ya no va a ser especializado como antes en salas. Y esto es importante tener un criterio jurídico que también se forma a través de las experiencias, de los casos y del contacto con la gente, sobre todo de enfrentar problemas y de resolver situaciones. Por ejemplo, en Italia fui cónsul de México y ahí también estuve 5 años y medio como cónsul. Ahí vi a los inversionistas que querían invertir en México, hacer todo el programa también con turismo, promoviendo el turismo y protegiendo los derechos de los mexicanos en otro país, en donde era importante, pues, no solamente el apoyo legal como protección de mexicanos en el exterior, sino también el acompañamiento en todas las áreas, incluso de apertura de oportunidades en otro país, hacer estas relaciones que se tienen que forjar para poder abrir el camino tanto a nivel de relaciones con el país en el de México con Italia, pero también a los mexicanos, pues con su vida rutinaria en donde se puede lograr incluso oportunidades de trabajo, oportunidades de apertura, de crear asociaciones, todo esto que es importante para la labor de un consulado. Esto todo pues me trajo pues la satisfacción de que los mexicanos mandaban cartas cuando me regresé a México para pedir que me quedara. Yo obviamente pues les agradecí sobre todo ese reconocimiento. Creo que es importante que cuando terminas una función puedas irte con la satisfacción del deber cumplido y eso es la mayor recompensa de un servidor público.
Igual pasó cuando fui procuradora con todas las organizaciones de la sociedad civil que estaban tan interesadas en pedir justicia porque reclamaron con camisetas blancas, como recordarán, una manifestación enorme. Y fui muy empática con las víctimas, con todas las asociaciones me reunía, llevaban víctimas cada una para resolver, planteando sus casos y teníamos reuniones con los ministerios públicos, con los coordinadores y para poder dar frente a hacer frente pues a esta enorme responsabilidad y poder sacar los casos adelante. Y esto es muy importante. Hoy día creo que más que nunca se necesita eso, esa cercanía, esos resultados y esa empatía. Y sobre todo, pues el conocimiento previo que te tiene que acompañar para que pueda pues ser realmente un trabajo eficiente y que tenga pues la eficacia que se necesita. Entonces la justicia debe ser así cercana, eficiente y sobre todo pues ahora con esta nueva visión que tenemos pues con esta campaña. Yo soy la número 20 de la boleta morada de ministros y pues ojalá que gracias porque están participando de esta manera porque es importante que se venza el abstencionismo y que se logre tener pues una participación muy importante porque lo es el Poder Judicial tan importante para la vida de todos que hay que concientizar y gracias por hacerlo ustedes y hay que multiplicarlo para que podamos lograr legitimar a esas autoridades que es tan importante para todas y para todos. Muchas gracias. Tu micrófono, Chapis, está apagado. Está apagado. Gracias, Marisela. Fue exacto tu tiempo. Sí, gracias. Israel, ahora, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, Unidos Somos Futuros, Futuro y Ciudad Ideal, me da la oportunidad de dirigirme a este auditorio que no es otro sino el pueblo de México. La elección judicial no solamente está pensada para la gente que vive en una ciudad, en un territorio grande, está pensada para campesinos, para indígenas, para pueblos originarios. Es una gran oportunidad inédita en la historia de México y por eso estoy participando con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Soy candidato a magistrado en materia administrativa en la Ciudad de México, en el Distrito Electoral 7, en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Somos 11 candidatos, 11 hombres que vamos a competir por el mismo cargo. Y te voy a decir por qué soy tu mejor opción. Tengo 26 años de experiencia. Ya tengo una vida judicial. Dentro de esta vida judicial, no solamente he ocupado diversos cargos, casi todos o prácticamente todos del escalafón judicial. A los 19 años ingresé a las filas del Poder Judicial, en aquel segundo semestre de mi carrera de Derecho. Oficial administrativo, actuario, secretario de juzgado de distrito en diversos estados, como lo fue Saltillo, Coahuila, Tijuana, Baja California, Poza Rica, Veracruz, Naucalpan, Estado de México y por supuesto Ciudad de México. La especialización en materia administrativa comenzó justo ahí, en un juzgado de distrito. Después ocupé el cargo de secretario de tribunal colegiado especializado en materia administrativa ya. Tuve la oportunidad de ir a la escuela judicial como secretario técnico. También conozco esa parte de la academia judicial. 4 años estuve elaborando en esas aulas. Después fui secretario auxiliar de ponencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ocupé también un cargo de secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura. Actualmente soy secretario en funciones de magistrado en el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa, justamente en Ciudad de México. Pero esto no es lo que me interesa transmitirte. Te quiero decir de qué me di cuenta en estos 26 años. Me di cuenta que debía la justicia tener una transformación. A través de esta reforma judicial se está dando una oportunidad de echar para adelante todo aquello y corregir todo aquello que justamente había venido estando mal. ¿A qué me refiero?
justicia retardada, prácticas de nepotismo, acoso laboral y acoso sexual, entre otras cosas, pero me quiero referir a algo muy especial. Una verdad legal frente a una lejanía a la realidad. Me di cuenta en estos 26 años que sí, había un poder judicial, sí, con gente capacitada, sí, con grandes estudiosos, sí, con una verdad legal y la realidad, ¿dónde estaba y dónde está? Pretendo ser un magistrado y lo voy a hacer, no solamente cercano a la gente de palabra. El contexto real del caso implica juzgar desde el punto de vista de las personas, de los justiciables a los que tengo enfrente. Un niño, una mujer, un grupo vulnerable, ¿quién es el que está enfrente? Y claro, observar las necesidades, la realidad que vive la gente en el día a día. Me doy cuenta que la economía mexicana, si bien no es extrema pobreza, pero sí viven arriba de un salario mínimo. Y esto los coloca en una parte importante de inaccesibilidad a la justicia. En México, pagar un abogado cuesta, tener un abogado técnico cuesta, y esto no todos lo tienen. Habría que trabajar mucho en esta parte. Pero te voy a platicar otra parte de mí. Académicamente, soy licenciado en Derecho. Cursé una especialidad en la Universidad de Salamanca, España, en Derecho Constitucional. Tengo otra especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y por esa misma universidad una maestría en Derecho Administrativo. Tengo una segunda maestría en Derecho Constitucional y amparo por la barra de abogados. Un doctorado en Administración y Gobierno del Poder Judicial por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El segundo doctorado lo cursé en la Universidad de Tepantlato. 5 diplomados, entre ellos Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Argumentación Jurídica en el ITAM y otros tantos, cursos, seminarios y demás. Soy académico, un académico comprometido, apasionado con mis clases, con el conocimiento. Tengo 16 años, un poco más, dando cátedra a nivel nacional e internacional. Soy capacitador reconocido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en la metodología TEMIS. He participado muy de cerca en la elaboración de sentencias a nivel interamericano en materia de control de convencionalidad y ahora en el tribunal colegiado donde integro, también lo hago. Dentro de todo este esquema de quién es Israel, soy y me considero una persona humanista. ¿Por qué? Porque defiendo, promuevo el bienestar de todas y todos en general. No solamente de las personas que acuden a mi tribunal a clamar justicia. Lo hago en el día a día, con mis vecinos, con mi familia, con la gente cercana o no cercana. Dentro de mis propuestas está emitir sentencias con perspectiva de realidad social. Implica lo que ya les dije del contexto real del caso, pero sobre todo quiero subrayar algo. Quiero ser un juzgador que resuelva el fondo del asunto, el fondo de la problemática de una vez por todas. Ha habido diversas reformas judiciales en las que se dice ya no que los tribunales colegiados ya no regresen el asunto por reposición al procedimiento. Yo seré un juzgador que en la medida de lo posible se termine con eso. No más reposiciones del procedimiento. Hay que atacar el fondo porque la gente espera una justicia y la espera rápida. Pretendo ser un magistrado que no solamente liste asuntos semanales ordinariamente. Voy a ser un magistrado que haga listas extraordinarias con asuntos fáciles, de precedente, que bien se pueden resolver y abatir un rezago que hoy en día tienen los tribunales. Voy con esto no solamente a abatir el rezago, voy a escuchar a las personas que se acerquen a mi tribunal en días y horas hábiles, de modo que yo permaneceré de lunes a viernes obligadamente
en un horario laboral para el servicio público. Un servicio público de calidad, de eficiencia, con respeto, reconociendo en todo momento los derechos humanos de las personas, pero sobre todo siendo muy cordial y con una atención especialmente dirigida también a grupos vulnerables. Hay personas que vienen de lejos a consultar un expediente y que tienen que esperar horas para que los reciba el servidor público, que en ocasiones no está el servidor público y tienen que sacar una cita. Yo no seré de eso. Ya lo hago. Lo he venido haciendo como secretario en funciones de magistrado que soy. Y eso continuaré haciéndolo. Las prácticas de acoso sexual y laboral no solamente se van a terminar. Voy a denunciar ante el tribunal disciplinario esas conductas y otras de corrupción, sea de mi tribunal o del tribunal que sea, porque esto ya no puede continuar así. Les invito y me dirijo en este momento especialmente a estas alcaldías, Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras, que me des la oportunidad de ser un magistrado que no solamente esté cercano a ti, que participe en una administración de justicia con una nueva visión de un perfil de juzgador. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Enseguida vamos con las participaciones de los que están aquí. Levantó la mano iPhone Sharon. Te pido por favor que te identifiques, Sharon. Si puedes, abre tu cámara. Sharon. Sharon. Vamos a dar la palabra a Alberto y después regresamos con Sharon. Pues sí, mientras creo que tiene problema. Alberto, entonces vas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Antes que nada, pues agradecer la organización de este evento tan importante que nos permite como ciudadanos conocer de primera mano la experiencia, la historia y los conocimientos de las personas que están siendo candidatas a ocupar un puesto en el Poder Judicial. Yo quisiera hacer una serie de preguntas, pero quisiera, si me permitían un minuto, tratar de explicar yo como ciudadano qué es lo que estoy esperando escuchar de las personas que están compitiendo, porque hace falta una pedagogía jurídica. Ahorita que yo escucho que hablan de un distrito que ocupa 3 alcaldías, me siento perdido porque no entiendo un juez cuál es su ámbito territorial de influencia. Me hablan de aspectos administrativos, laborales, civiles, penales, que hablan de una especialización, pero de pronto escucho que cuando lleguen los magistrados a la Suprema Corte de Justicia van a ver todos los temas. Entonces eso de entrada me causa un aturdimiento porque no entiendo cómo siendo temas tan especializados pretenden ver los 9 magistrados de la Suprema Corte todos los temas. Se me hace difícil. Me quiero concentrar en 3 temas básicos. Uno de ellos tiene que ver con que somos un país de 130 millones de mexicanos. No los 130 millones de mexicanos llegamos a tribunales. Llegan a tribunales asuntos en los que hay controversias entre 2 partes. Y cada parte tiene sus propias razones y sus argumentos. Entonces, un primer punto es, háblenos de cuál es este mundo de personas justiciables. No es verdad que estén 130 millones de personas justiciables. No todas llegamos a temas judiciales. Número 2, no podemos decir que vamos a hacer cosas cuando ni siquiera tengo un parámetro general de los recursos humanos con los que dispongo, de los recursos materiales y de los recursos financieros. Háblenos de los presupuestos que se asignan como institución para resolver los casos que hay en este país. Quisiera que alguien me dijera cuántos casos se llevan en este país en total, en todos los ámbitos, en todas las materias. Que me dijeran eso vinculado con un presupuesto anual para que yo más o menos tenga un parámetro para saber cuánto es lo que el gobierno destina para resolver los asuntos que son de justicia. Otro punto importante tiene que ver con que tenemos que pensar en el más allá para evitar que tantos problemas lleguen a la justicia. Podemos hacerlo a través de medios o soluciones alternativas. No es necesario que lleguemos forzosamente a juzgados. Busquemos esa alternativa. La otra parte tiene que ver con lo que acaban de señalar varios de ellos, que es la experiencia que traen. Es una experiencia fabulosa.
Sí, Alberto, por favor, termina así. Se te acabó tu sí. tiempo. La pregunta para los que tuvieron la gentileza de compartir sus conocimientos es, denos un marco general y háblenos de un sistema que sea fácilmente entendible para cualquier ciudadano para que yo pueda votar por ellos. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a las dos personas que tienen levantada la mano, que son Ida Matiño y Jacobo Bonilla, y después ustedes responden, ¿está bien? Bueno, entonces, Ida, por favor. Hola, buenas noches a todos. Sí, yo tengo una pregunta relativa a una situación con grupos vulnerables, específicamente para el doctor Israel. ¿Con qué perspectiva y principios resolvería un caso en el que se encuentren involucradas personas o comunidades indígenas? Muchas gracias. Perdón, creo que vamos a escuchar todas las preguntas, ¿verdad? Y luego respondemos. Este micrófono cerrado. Su micrófono, Chapis. Es correcto, Israel. Entonces viene Jacobo con tu pregunta. Sí, bueno, Dani en su exposición comentó que, bueno, rápidamente que es muy bien comunicarse a través de las redes sociales sobre el derecho básico y eso me encantaría, evidentemente pues va a estar en ustedes, que Maricela y Israel también lo pudieran hacer, independientemente del resultado de la elección, que espero que sea positivo. Yo creo que es importantísimo que todos los mexicanos tuviéramos una buena empapada de derecho básico, de derecho procesal. Pero bueno, aquí vienen mis dos preguntas. ¿Qué pasaría? Evidentemente, caray, no son preguntas tan técnicas, pero son preguntas que están en la vida cotidiana de México. ¿Qué pasaría si el presidente de la Suprema Corte de Justicia les habla para encargarles un asuntito? Es decir, ¿qué es lo que se tendrá que hacer en el tribunal para airear un poco más esos asuntos tan fuertes como para que un presidente de la Suprema Corte llame a un magistrado y le encargue un asuntito? ¿Cómo podríamos eso evitarlo? Básicamente sería la pregunta. Gracias, muchas gracias. ¿Quién quiere responder? Ya son las preguntas que hay ahorita. Israel, Marisela, Dani. Bueno, si me permiten, porque aquí anoté una pregunta dirigida a mí, entonces si me permiten responder. Agradezco tu pregunta, Iram. Es muy importante, como lo dije al principio de mi participación, esta elección judicial se dirige pues a muchas personas, pero especialmente, ¿verdad? También a campesinos, indígenas y pueblos originarios. El artículo 2 constitucional da y otorga reconocimiento a la convivencia, a las normas, a las costumbres, a la forma de elección de las autoridades de este grupo vulnerable que son las personas indígenas. Tú me hablas de principios, Iram, y yo te contesto, como magistrado, ¿qué voy a hacer? Yo voy a juzgar un caso, en primer lugar, reconociendo que es un grupo vulnerable. En segundo lugar, evidentemente potencializando estos principios a que se refiere el artículo 2 de la Constitución, como la libre determinación y la autonomía indígena. Es fundamental que no solamente la Constitución, sino que nuestros jueces, nuestros tribunales reconozcan las realidades que viven justamente estas comunidades indígenas. Entonces, seré un magistrado sensible a estas realidades de conformidad con cada uso y costumbre que se viva específicamente y desde luego que verificaré los hechos y las pruebas respecto del caso concreto. Muchas gracias. Gracias a ti. De las demás preguntas, ¿querrían responder ustedes? Ya tengo una pregunta más, pero cuando hayan acabado. Marisela o Dani. Sí. Marisela. Sí, mira, respecto a la pregunta que nos hicieron a los tres, yo lo que puedo decir, primero, los 9 ministros van a conocer de todas las materias porque así está establecido
en la reforma. Por eso es un gran reto para la nueva Corte, pues ahora tener esos criterios que van a estar imperando en todo el país, pero que son de un pleno que conoce de todo. Entonces, eso es un gran compromiso y una gran responsabilidad que se va a asumir, y quienes estamos ahora participando, pues lo tenemos bien claro, y con esa ética y con las cartas credenciales que cada uno trae, pues... Le hubieran puesto en lugar de iPhone de Sharon Daniel y... Los micrófonos, por favor. Y por otro lado, los medios alternativos de solución que bien comentaba Alberto, son tan importantes que eso es lo que va a evitar que se colapse el Poder Judicial, pero además también, como lo decía Israel, el rezago que va a haber en el tribunal cuando se tomen estas nuevas responsabilidades se va a tener que ver desde un punto de vista pues muy objetivo, pero sobre todo haciendo estrategia. Entre ellos se va a fortalecer estos medios alternativos de solución, va a tener un auge muy importante. La mediación hoy está cada vez utilizándose más intensamente, y es importante pues porque aligera los tiempos, acorta los tiempos, pero también despresuriza los casos que en el Poder Judicial a veces son tan grandes, y tenemos que, con esta visión se tienen que ver las deficiencias, una visión integral en donde está fallando no solamente el Poder Judicial, también la seguridad pública, la procuración de justicia, porque es una cadena. Todos los casos que entran al sistema van en secuencia, y si hay problemas que resolver, pues hay que verlo con esa visión, y los criterios de la Corte van a solucionar muchas cosas para poder encaminar hacia esa dirección y proponer pues los criterios que puedan ir para como que no sea estos asuntos que los criterios sean tan repetidos, que en un momento dado se repitan los casos, porque hay lagunas en la ley. Hay que tener las leyes claras y también tener la facultad de poder proponer al legislativo pues estas reformas, porque el Poder Judicial es precisamente quien detecta estas fallas en la ley, estas lagunas que a veces hacen que pues que esto sea una situación de acumulación de casos sobre lo mismo. Entonces creo que es toda una estrategia y diversas acciones que se deben tomar para que realmente funcione y sea más expedita la justicia. La voy a poner aquí. No, mándamela. ¿Te la mando? ¿Y tú la lees? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien estaba diciendo de una pregunta, pero tenemos a Enrique Jiménez que levantó la mano. O a menos que Dani quieras decir algo todavía sobre el tema. Sí, Dani. muchas gracias. Buenas noches y felicidades a los tres candidatos. Les deseo todo el éxito en esta contienda. Quisiera, primero que nada, pedirle a la audiencia que seamos, felicitarlos, porque creo que estamos siendo responsables con nuestro momento y con nuestro tiempo histórico al momento de estar participando en este tipo de eventos. Lamentablemente, de pronto escuchamos la apatía general, dada la situación de esta nueva ley que se generó para este tema. Sin embargo, creo que entre más posibilidades veamos y podamos contagiar a nuestros vecinos, a nuestra gente cercana, vamos a lograr una estabilidad mayor en materia de impartición de justicia. Quisiera mencionar sobre todo, obviamente a los tres, pero sobre todo a la doctora Marisela Morales, de quien he seguido su carrera a través de los medios informativos a través de varios años, y sé, porque lo he visto y porque lo he conocido y porque lo he sabido, que es incorrompible. Y eso nos da mucha tranquilidad, sobre todo en las materias en las que ella ha colaborado, como son grupos prioritarios, además de gran riesgo y peligro, ¿no? Entonces, felicidades a los tres, mucho éxito, y espero que lleguen a buen término sus propuestas. Gracias. Gracias, Quique. No veo más manitas levantadas. No sé si alguien más quiera decir algo. ¿Ya no? Chapis, bueno, yo le pediría a Marisela que ampliara la pregunta perdón, del anterior participante, no lo ubico, porque es muy amplia, es muy generosa y se da para que los tres participen, pero en relación a la Corte, creo que es muy importante que Marisela amplíe un poquito más esa respuesta.
Ok. Sí, mira, también otra cosa que de mis propuestas y que va de la mano con la pregunta es la Defensoría Pública. Hoy depende del Consejo de la Judicatura Federal y en mi experiencia como defensora en la Ciudad de México, cuando inicié mi carrera, depende de otro poder, que es el Ejecutivo, a través de la Dirección de Servicios Legales. Y creo que es bueno que no dependa, porque si no eres juez y parte, estás en como juez y, o sea, los jueces dependen del Poder Judicial y también la Defensoría. Creo que esto no es lo correcto, sería mucho mejor que fuera un organismo independiente, autónomo y constitucionalmente para que se fortaleciera y pudiera llegar esa asesoría jurídica a las personas que requieren un defensor gratuito público, que pudiera llegar a todo el país, porque es importante esta justicia de que tanto duele a tantos ciudadanos en muchas partes del país y en donde a veces no llega. Y eso es importantísimo. De esa manera se vería de inmediato, pues, esta justicia que sea efectiva y que tengan ese asesoramiento, independientemente no solo de la situación económica, sino también de la cultural, porque tenemos en muchos lugares, pues hablan ciertos dialectos, que es importante que ahí se dé también la mediación cultural y qué mejor esta figura del defensor público, que es la figura más cercana para poder proteger a aquellos que más lo necesitan. Y eso creo que daría un giro, pero también esto se permearía para los estados, porque si bien es cierto, la Defensoría Federal Pública, pues solo es sobre los delitos federales, pero están los delitos del fuero común, que es en donde más son los robos, las extorsiones, todo lo que los delitos del orden común y que nos afectan más directamente a los ciudadanos. También eso permea, porque la Corte pues es nuestro máximo tribunal y es de donde tienen que salir de ahí los lineamientos, no solamente los criterios, que de por sí es su función, de fijar criterios en asuntos de trascendencia nacional, sino también poder de ahí generar, pues esto que después hizo la Corte, porque ahora que empezó todas estas diálogos para poder hacer esta reforma judicial, la Corte empezó a través de pues todo el Poder Judicial a tener pláticas y reuniones con diversos sectores de la sociedad, con abogados y con gente de la sociedad civil. Estos diálogos que se originaron, pues ocasionaron pues que se dieran cuenta de muchas cosas que hacían falta y es un trabajo que se debió haber hecho antes, pero qué bueno que se hizo. Creo que la reforma es una gran oportunidad para los mexicanos, para poder, tanto los que van a votar, vamos a votar, porque todos, espero que los que estamos aquí vamos a votar, invitemos a otros, porque es la oportunidad de que esta reforma sirva para mejorar, porque si no buscamos esos perfiles que tengan esa experiencia, esa capacidad, la visión y el compromiso, corremos el riesgo de que esté peor. Creo que es importante por eso que busquemos mejorar, que tengamos esa visión y ese acercamiento con la gente. Creo que es importante pues escuchar ahora en esta campaña en donde hemos participado en varios estados de la República. Uno recoge todas esas problemáticas, esas inquietudes y sobre todo pues buscar las soluciones. Creo que es importante por eso que este diálogo sea continuo, que esta reforma traiga eso, la comunicación sociedad-autoridades, para poder solucionar los problemas, ir directamente pues a trabajar sobre ellos y coordinarse pues con los demás actores que también necesitan trabajar en la misma línea y con las mismas, sobre todo pues en colaboración y coordinación. Es importantísimo porque así es como se puede amalgamar pues toda la fuerza que las instituciones tienen y también hay que buscar a los buenos servidores públicos. Las instituciones tienen servidores públicos que así como hay gente que se equivoca y hay que combatir la corrupción y castigarlos para hacer un ejemplo, para que inhibir esas conductas, también hay que resaltar a los buenos servidores públicos, porque en todas las dependencias existen buenos servidores públicos que hay que reconocer y esto es necesario, ¿saben para qué? Para que se puedan comprometer más y para que los motivemos, porque hay que motivar a los servidores públicos y sobre todo hay áreas en donde corren incluso tantos riesgos que necesitan tener ese compromiso, esa camiseta puesta para trabajar por México, para trabajar
y para dar esos resultados, ser empáticos con la gente. Todo esto se necesita motivación y buscarlos, porque los hay. Yo lo viví en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, en donde llegué y ahí mismo encontré gente muy valiosa que pudieron dar esos resultados, que trajeron como consecuencia incluso pues el reconocimiento internacional de Estados Unidos. Y eso es algo que se buscó en la misma institución, ahí mismo en esa subprocuraduría había quien se equivocó, pero también había quien trabajaba de manera comprometida, apasionada, y eso es lo que hay que generar, que nuestras instituciones se fortalezcan y la Corte, siendo el máximo tribunal, desde ahí se pueden generar pues todas las sinergias y obviamente los criterios, la interpretación de la Constitución, que es por ley su principal función, pero es muy importante. Por eso yo participé y estoy participando de una manera comprometida y sobre todo pues con ese compromiso y pensando que ese es el cambio, la transformación que va a haber y en donde tenemos que buscar eso para los mexicanos y para las instituciones de México, porque estamos nosotros, nuestra fuerza y estamos llenos, o sea, nuestra historia es de instituciones que han pasado muchas transformaciones a través del tiempo y de nuestra historia. Y estamos en una época histórica inédita en donde se da esta transformación y tenemos que sacarle provecho porque podemos arrepentirnos si no participamos. Que verdaderamente creo que hay que seguir. Y gracias, felicidades por este trabajo que hacen, porque es importante que la gente lo entienda, que sea consciente de esto y que participe. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tengo 3 manos levantadas ahora. A menos que Israel o Dani quisiera agregar algo, les doy la palabra a ellos. Yo solamente 1 minuto, si me permiten. A ver si. En 1 minuto, Jacobo, independencia y autonomía. Eso debe caracterizar un juez, un magistrado, de modo que si a mí me llama un ministro, la respuesta va a ser no. Es decir, hay que mantener autonomía e independencia. No podemos obedecer a influencias extrañas al caso concreto. Contestando a Jacobo. Alberto, la justicia en México efectivamente es muy variada, pero lo quiero nada más mencionar así, Alberto. La justicia local, común, entre los ciudadanos, los problemas en el día a día, una demanda, un contrato, un divorcio, un robo, un fraude, ¿me explico? Un arrendamiento. Esto que son los conflictos entre Israel y Alberto, nos vamos a ir al fuero común, al fuero local. Hay 2 instancias, un juez y un magistrado en primera instancia. Ellos también serán votados este 1 de junio. Luego tenemos una instancia federal que se protegen derechos fundamentales. En la Constitución se les llama mecanismos de control constitucional, que no es otra cosa sino la forma de proteger los derechos humanos. Esto prácticamente es a través del amparo que los jueces de distrito y magistrados, en última instancia Suprema Corte, conocen. Así como muy resumido y muy sencillo. Se van a votar estos 2 sistemas, local y federal, el 1 de junio. Habrá un número determinado de boletas que se eligen jueces y magistrados locales y federales. El presupuesto de asignación a poderes judiciales no lo sé. Lo que sí sé es que hay un sistema de distribución de competencias por materias, penal, civil, administrativa, del trabajo, etcétera. Hay algo bien importante que usted mencionó y son 20 segundos. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son y permiten que no se llegue a un juzgado, a un tribunal. Son mecanismos de solución de conflictos entre Juan y Pedro para no llegar a un tribunal. Es decir, una solución amistosa, una solución entre partes, que puede existir un tercero que se puede llamar conciliador, árbitro, mediador, para ayudar a la gente a que solucione sus conflictos. Muchas gracias. Gracias, Israel. Dani, también levantaste la mano, creo. Sí, así es que justo también iba a explicar esa parte de los jueces y los magistrados, pero bueno, ya lo explicó muy bien el compañero Israel, pero lo único que le quería decir a Alberto es también con relación a lo que él se refería a la pedagogía jurídica,
Creo que eso es lo que la reforma, es lo que actualmente es lo que busca. Esto es que ustedes como sociedad entiendan qué hacemos nosotros los juzgadores, porque creo que eso era algo que no existía. Entonces, la pedagogía, justo que tú comentabas, es lo que ahorita se va a implementar con esta reforma. Y obviamente, pues es paso a paso. Y con relación a lo que decías de cuántos casos se llevan relacionados y cuánto presupuesto, pues al igual que dijo el compañero, pues es algo que no se sabe. Pero aquí lo importante que debemos de observar es que aquí, más allá de los costos monetarios que tiene la impartición de justicia, me gustaría hacerte ver que detrás de cada caso siempre hay trabajadores honrados que lo que hacen es, van a resolver tus asuntos, y cada caso es lo que ahorita mencionamos como magistrado, explicándote qué hace un magistrado. Pues generalmente un magistrado se emiten sentencias semanalmente, o sea, se están sesionando de unos 45. Se te corta. Dani, se te está congelando la pantalla y no te escuchamos. ¿Te friseaste, Dani? Ay. No, tienes mal. No. Adelante, Dani, a ver si te escuchamos. Tiene problemas con el ancho de banda. Bueno, continuemos con las preguntas. Sí, Dani, vamos a las otras preguntas mientras se soluciona. Ahora tenemos a Alberto otra vez, Jorge Cepeda y Raúl Ibáñez. ¿Empiezas, Alberto? Acuérdense que son solo 2 minutos, por favor. Agradezco las respuestas que me dieron. De eso se trata precisamente la pedagogía jurídica. Vamos de lo simple a lo complejo. Vamos a explicar de manera que sea fácilmente entendible para que las personas estemos dispuestas a irnos a parar a una casilla, 1 hora, revisar todas las candidaturas y tomar decisión de quién nos representaría mejor. Pero déjeme ir al concepto de sistema. Ahorita estamos hablando del sistema judicial, pero no estamos hablando de uno de los elementos del sistema judicial que son por donde entran todos los casos. Cuando vemos un asunto penal, entra a través del sistema de los policías y de los ministerios públicos. Mientras esa parte del sistema no esté como parte del problema, pues sigue siendo parte de un problema, ¿sí? Entonces, mi pregunta aquí a los tres es la siguiente. Si ustedes como jueces, magistrados o ministros van a recibir diferentes casos y van a resolver con base en las evidencias, y si las evidencias están mal estructuradas, no están bien fundamentadas o no están suficientemente soportadas, ¿qué tipo de justicia pueden impartir ante este tipo de fallas que se reciben? Porque mucha de la crítica que se ha hecho al Poder Judicial es que generalmente dejan libres a los delincuentes, no están del lado de la sociedad, no apoyan la justicia. Y nadie habla, absolutamente nadie habla, de cómo llegan a ustedes los expedientes mal armados por los ministerios públicos o que llevan consigna política. Y la segunda pregunta para todos es, ¿cómo le van a hacer para evitar esas recomendaciones políticas para que resuelvan en un sentido a favor de alguien, de un grupo o de un partido? Gracias. Gracias, Alberto. Jorge Cepeda, por favor. Buenas noches. Vuelvo al tema de la pedagogía jurídica, pero creo que de alto nivel. Me explico. Tenemos la existencia de plenos de circuito en diferentes materias y estamos viendo en el caso concreto a personas como Israel Hernández con un amplio conocimiento, Daniela Tejeda igualmente, que tendrán la oportunidad de resolver una o más controversias legales y hacer uno o más criterios e incluso integrar jurisprudencia. Yo creo que la transparencia es importante porque al final del día
La Corte termina resolviendo contradicción de tesis entre un circuito y otro circuito y determina cuál es la válida. Esto es pedagogía jurídica, pero además también hay una gran responsabilidad porque hablamos de un pleno de circuito donde hay a lo mejor 21 magistrados y de este lado tenemos especializados, aclaro, especializados en una materia como telecomunicaciones, como radiodifusión, etcétera, y del otro lado tenemos a 9 ministros. Para empezar, no solo es el número la diferencia, sino también la responsabilidad de abandonar un criterio que ya era una tesis de jurisprudencia que se aplicaba para ser reemplazado por uno nuevo, o bien tratar temas tan añejos como el error judicial que ahorita mismo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá tiene un proyecto por definir si cabe en todas las materias o solamente en la materia penal. Ya sabemos que esa discusión está superada. La pregunta es muy sencilla a nivel pedagogía jurídica. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer que estas discusiones, no solo la sentencia, las discusiones puedan ser transparentes y se admita toda clase de discusión de nivel que aporte una solución viable y que pueda resolver los problemas de un núcleo importante de población, pensando en pueblos originarios, pensando en situaciones que lo ameritan. Gracias. Gracias, Jorge. Por último, Raúl Ibáñez. Pero abres tu cámara, por favor, Raúl. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, celebrar este encuentro y lamentar por otro lado que de ciento y tantas gentes que participamos en este chat, pues no lleguemos al 35% los que estamos participando. Creo que es un tema tan fundamental y trascendental que deberíamos haber participado más gentes. Pero en fin, mi comentario va en el sentido básicamente como empresario de Sinaloa. Creo que el tema es credibilidad, el tema es confianza. Y en ese sentido, creo que el sistema judicial sí requería una transformación. Ya se ha dicho mucho que no era la que actualmente propusieron, pero en fin, esperemos que de esto salga algo positivo. Yo lo que quisiera comentar es que con los actos, con las acciones, la gente demuestra con hechos de qué está hecha. Y en ese sentido yo abonaría a comentarios que se han hecho aquí de que Marisela con hechos y con actos ha demostrado a lo largo de su trayectoria que es una mujer honesta, que es una mujer que vale la pena por su experiencia ser apoyada para ministra de la Corte. Les agradezco su atención, muy amables y buenas noches. Muchas gracias, Raúl. Si quieren hacer algún comentario a lo que acaban de hablarse, Marisela o Dani o Sí, pues muchas gracias por sus generosos comentarios y yo siempre honro con mis actos la confianza que me dan y verdad, gracias, estoy muy comprometida por esto y siempre lo he estado. Y hoy más que nunca porque sé que el país lo necesita tanto. Ahora, respecto a lo que comentaba de las fiscalías y policías, efectivamente, yo lo comenté incluso al principio que habría que hacer una reforma integral al sistema de justicia, porque si solamente es el Poder Judicial, definitivamente esto no va a ser suficiente. Se necesita también esta otra reforma, lo han anunciado, lo han comentado la propia presidenta y algunos legisladores. Creo que esto tendrá que venir muy rápido después de que se lleve a cabo esta votación, la elección de jueces, ministros y magistrados, porque es fundamental. Si esto no se reforma de manera integral, no va a haber una solución real y creo que tenemos como sociedad que impulsarlo. Y desde la Corte, los ministros también, porque esta consulta que hicieron y donde se reunieron con los estados, con las procuradurías y los tribunales de justicia de los estados, este ejercicio lo hicieron
justo cuando estaban viendo la reforma de la Corte. Creo que es importantísimo ese análisis que se hizo, el diagnóstico, es real y es actual. Y creo que sobre eso se tiene que trabajar para poder realmente pues dar lo que la sociedad necesita y que se traduzcan en hechos, en realidades tangibles. Y esto creo que es una deuda que el Estado tiene y en la que se tiene que trabajar de manera intensa. Y por eso decía que esta es una gran oportunidad para los mexicanos para lograr pues este resultado que al final pues es lo que pretende la reforma y todos queremos, y por eso hay que votar. Y pues esto de echarse la culpa de que si los jueces soltaron y los jueces diciendo que la fiscalía integró mal, creo que una de las cosas muy importantes que debe de haber es esa comunicación y esa capacitación, la capacitación no solamente el Poder Judicial tiene su centro, Escuela Nacional de Formación Judicial, que es muy buena. O sea, realmente creo que es lo mejor en capacitación que hay en el sistema integral del sistema de justicia, pero esto tiene que crearse una capacitación a nivel nacional también, pero de todo el sistema, para que pueda realmente traducirse en resultados, porque hay fallas técnicas que generan impunidad y lo hemos visto en muchos casos. O sea, ha sido el pan de cada día históricamente en el pasado. Por eso es importante poder saber sabemos cuál es el problema, pues hay que trabajar en la solución, y eso pues es un tema pues muy importante para el nuevo reto, va a ser el gran reto del nuevo Poder Judicial. Y pues yo le doy toda la razón, no se va es parte de mi propuesta, que la capacitación sea integral, que la visión sea integral, que esta comunicación y interlocución entre poderes y entre instituciones se logre para lograr resultados verdaderos y eficaces. Gracias. Muchas gracias, Marisela. Creo que Dani levantó la mano, Israel también. Perdón. Vi primero a Dani. Ay, perdón. Bueno, con relación a lo que dijo Alberto del sistema, o sea, de cómo le vamos a hacer para evitar las injerencias políticas, yo te quiero decir, Alberto, hablo sobre mí. Yo no pertenezco a ningún partido, entonces eso significa que yo no voy a tener ninguna injerencia política al momento de resolver, como lo he hecho hasta ahora. Con relación a lo que dices del sistema judicial, conforme a las evidencias, creo que como ya lo dijo Marisela, creo que no solamente se trata del actuar de los jueces y los magistrados, o sea, no solo es el Poder Judicial Federal, sino también son las otras instancias previas a que llegue a nosotros. Entonces, eso es justo, que también ese cambio es el que se necesita y que esperemos que se dé para que, como decía Marisela, podamos actuar en conjunto. Con relación a la pregunta de Jorge, con relación a la pedagogía de los plenos de circuito, bueno, los plenos regionales, con eso yo creo que cómo logramos una transparencia ahí es justo. Yo considero que el hecho de que se haga transparente esa discusión de los asuntos cuando se están en plenos, es que se hagan públicas y que también se permita la injerencia de, a lo mejor, amicus curiae, que es que los profesionales también vayan y planteen las cuestiones. Esto para que se vuelva más transparente y que sea una resolución más objetiva y más técnica, porque muchas cuestiones en diferentes materias son muy técnicas y que sí necesitamos de apoyo de gente especializada. Con relación a la pregunta de Raúl, la credibilidad y la confianza, ¿cómo vamos a lograr? Porque sí, esta reforma, la parte de esta reforma o lo que ocasionó esta reforma es que la gente no tenía credibilidad ya en el Poder Judicial y confianza. Yo lo que te puedo decir, Raúl, es yo de mis 19 años que he tenido trabajando en el Poder Judicial, ¿cómo te puedo decir que tengas credibilidad en mí y confianza? Es que tú conozcas un poco más de mi trayectoria y yo me he actuado con toda honestidad y transparencia, y creo que parte de esta credibilidad que le vamos a ver como los nuevos juzgadores es esa cercanía a la sociedad, es lo que va a dar esa
credibilidad y confianza. Muchas gracias. Gracias, Dani. ¿Quieres participar, Israel, por favor? Sí, 30 segundos nada más. Es que me parece de suma importancia la pregunta de Jorge Cepeda en el sentido de la transparencia. ¿Cómo un juez, como un magistrado, ser transparente? Dani Tejeda lo acaba de decir en un ejemplo. Ya los magistrados ya sesionamos ya en vivo. Pero la propuesta, aquí la doctora Marisela Morales, que seguramente ocupará un cargo de ministra, espero que impulse esta parte, no solamente tener, ¿verdad? No solamente tener estas sesiones a mano alzada con el proyecto. No, hay que discutir. ¿Cuál es la problemática en este asunto? Se centra en la determinación de un crédito fiscal. La nulidad se decreta por X o Y y los principios o derechos vulnerados, lo que sea. ¿Cuál es la postura del magistrado A, la del B y la del C? Porque los justiciables esperan que nosotros demos una justificación a esa resolución de una manera clara, contundente, probablemente breve, porque no vamos a poder hacer sesiones de horas, eso es entendible, pero sí se espera una transparencia de modo que la ciudadanía esté también cercana de esa forma a nosotros. Transparencia en el sentido de que debemos recibir diariamente a las personas que acuden a un tribunal. Transparencia en cuanto a mi actuación. Yo les quiero decir algo, están como testigos mis alumnos, mis alumnas, todos los que me están viendo, todas las personas que me conocen. Soy secretario en funciones de magistrado y tengo como testigo a todos los justiciables que a diario acuden a mi tribunal y que saben perfectamente que los escucho. No solamente los escucho, soy empático, y empático no quiere decir que te voy a dar la razón. Empático es que reconozco tu realidad, pero que voy a juzgar hechos, pruebas con la ley en la mano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ya no tengo manos levantadas más que la de Jorge. Marisela. Sí, yo hay una pregunta que me faltó responder, que es de la independencia de las injerencias políticas. Yo también, igual que Dani, pues no tengo partido ni grupo político. Siempre ha sido mi carrera la que me ha respaldado para poder tener los cargos que he tenido. Y en ese sentido, tuve una prueba de fuego en la elección de 2012 porque pues me tocó justo ser la Procuradora General de la República en esa época. Y ahí es donde se da este tipo de situaciones en las que se puede dar alguna injerencia política. Y en ese sentido, pues entonces la institución como institución, la PGR, no fue señalada en ningún momento como que se prestó a alguna cuestión política. Son momentos fuertes, difíciles, por los que en la carrera en una fiscalía, pues se viven, y ahí hubo cambio de partido incluso, y siempre se actuó de manera independiente, de manera institucional, y así me he caracterizado siempre en todas mis cargos que he tenido, y por eso pues yo soy una garantía de eso, de independencia y de imparcialidad. Pues eso es lo que también, por eso con esa convicción vengo a participar como ministra de la Suprema Corte. Hoy es lo que más se necesita. Gracias. Muchas gracias a ti. Entonces sí, serían Jorge y Gerardo, y después ya cierras, ¿no, Gerardo? Bueno, entonces Jorge. Gracias, buenas noches. Va a ser un tema un poco raro o escabroso. Hemos invitado a varios candidatos, todos son similares a ustedes, una gran trayectoria, independientes, probos. Pero hemos visto las noticias y sabemos que en algunos lugares hay candidatos que son todo lo opuesto. Y sabemos la maquinaria que hay atrás y que aunque dijeron, bueno, fue un error y a ver si de aquel lado los quitan o los anulan,
¿Qué va a pasar? Y creo que esto sería un poco más directo para la doctora, esperando que gane y llegue a ministro. Con estos candidatos tan dudosos que ganen y empiezan a realizar decisiones o juicios totalmente sesgados, porque también hablaban los tres de las trayectorias, la carrera que hacen dentro del Poder Judicial. Aclaro, no soy abogado, soy de ingeniería. Y sabemos de una ministra candidata que carece de todo eso. Entonces, esa es, entre observación, la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperanza tenemos en el corto plazo? ¿Y qué tanto se podrá después cambiar y enmendar este cambio constitucional? Muchas gracias, felicidades y buenas noches. Gracias. Gerardo, tienes una pregunta, ¿verdad? Sí, y una pregunta muy compleja. Israel tocó un tema muy interesante. Habló de créditos fiscales. Y en ocasiones, mientras se está dirimiendo en un tribunal administrativo un tema fiscal, pues a lo mejor el SAT está presentando una querella ante la Fiscalía General de la República. Y resulta que el Tribunal Fiscal determina pues, que no existe tal crédito, que a lo mejor hubo una buena estrategia fiscal. Y por otro lado, nos enfrentamos a una querella. Y a lo mejor a una judicialización de una carpeta de investigación, a un aseguramiento, a una medida cautelar, voy a decir, tipo Rosario Robles, y resulta que el Tribunal Fiscal Administrativo determina que las operaciones fueron completamente lícitas. Sé que es una pregunta muy comprometedora, muy incómoda, pero ¿qué opinión les merece a los tres? Gracias. Muchas gracias. ¿Alguno quiere responder? ¿Alguno? Yo quisiera más bien que me aclarara más la pregunta porque como que sentí primero el contexto y ya luego al momento de la pregunta no la entendí bien. A ver, la pregunta concreta. ¿Consideras que la Procuraduría, la Fiscalía, tendría que tener como requisito de procedibilidad el que resolviera primero la autoridad fiscal para que pudiera ejercitarse acción penal? Porque en la práctica hemos visto que se siguen las dos vías y muchas veces caemos en la extorsión. La extorsión por parte del Estado es pues, paga el crédito fiscal para que a lo mejor pueda salir de la cárcel. Y por otro lado, a lo mejor el tribunal resuelve pues, que no existe tal crédito, que lo que se considera una defraudación fiscal a lo mejor es una elusión lícita. ¿Consideran ustedes que debería la Corte a lo mejor pronunciarse en el sentido de mientras no resuelva un tribunal administrativo un crédito fiscal, no se debería de ejercitar acción penal? Esa es la pregunta concreta. Sí, yo creo que sí, los criterios de la Corte, pues justo hay casos que se tienen que atraer, como por ejemplo un caso como el que señalas, para que la Corte entonces entre al análisis y pueda dar los lineamientos. Creo que la Fiscalía pues tiene pues la investigación que empieza como una denuncia, pero luego sobre la marcha ya cuando se van realizando las diligencias, se empieza a ver qué delito es el que va a actualizarse. Entonces, ese es el problema, digamos, al que se enfrenta la persona que está siendo investigada, porque hasta el momento en que ya el Ministerio Público dice es defraudación fiscal o es
algún otro delito del sistema financiero. Entonces es un tema que es importante o depende qué conducta sea, pero es importante, yo creo que sí haga un análisis la Suprema Corte para que en casos específicos pues dé lineamientos para evitar pues esta doble, digamos, o más bien esta práctica que señalas, que lamentablemente a veces sucede, pero es parte de de los problemas que se tiene que atraer para poder marcar lineamientos y poder cerrar un poco, pues, esas prácticas, que no ayudan y que más bien en lugar de ayudar a resolver los casos, generan más problemas y sobre todo para las personas que, como dices, puede ser incluso por una extorsión, pero el Ministerio Público siempre se basa justo en hasta que no integre la investigación completa, puedo determinar qué delito es por el que voy a proceder. Y eso es un tema que es importante, pues yo creo que ver protocolos de actuación. Los protocolos de actuación son importantes para ir delimitando un poco, pues también la investigación de los delitos para las fiscalías. Y creo que ahí ese es un tema, este tema es muy importante, como lo señalas, pues para incluso generar protocolos, porque se han generado protocolos en el secuestro, el feminicidio y en otros delitos de este tipo, pero sin duda haciendo un buen planteamiento y sobre todo la justificación del mal que se puede evitar realizando pues estos criterios o estos lineamientos que se dan pues a las fiscalías, creo que sería una gran aportación para evitar pues estas prácticas que terminan siendo a veces pues delictivas, ¿no? Sí. Muchas gracias. Dani, ¿habías levantado la mano? Sí, y a mí, Israel. con relación a la pregunta de Gerardo, yo sí creo que sí debería de resolverse primero, porque justo el delito va a existir, bueno, al final la investigación va a proceder con un supuesto delito si se acredita que existen sí o no defraudación fiscal. Entonces creo que sí es necesario que primero se lleve por la vía administrativa para poder determinarse en la vía administrativa si es realmente hubo o se existe ese crédito fiscal o, como decías. Entonces creo que sí es importante que eso deba de existir previo a la cuestión penal. Con relación a la pregunta que hizo Jorge, con relación a destacar estas elecciones, lo que yo creo que estas elecciones han dado es que la sociedad ya va a saber quiénes van a juzgarle, y por eso es importante que este 1 de junio salgan a votar, y no solamente a votar, sino que se informen de quiénes somos los candidatos y si traemos una experiencia y si nos hemos conducido con esa honestidad, ello a fin de darle credibilidad y confianza a la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti. Israel, por favor. Sí, muy breve, muchas gracias. Jorge, no, perdón, Gerardo, voy a decirlo, tu pregunta es muy importante, pero lo voy a resumir así. Materia administrativa, facultades discrecionales. Materia penal, facultades de investigación. Creo que los dos ámbitos son válidos y perfectamente concurrentes, es decir, una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones, de sus facultades, de su competencia, llamémosle SAT, puede verificar, puede implementar un procedimiento, puede ejercer una visita de verificación, revisión de gabinete, visita domiciliaria, porque son facultades discrecionales. Lo puede hacer. El tiempo lo marca la ley. Regularmente 5 años. Entonces, estamos en estas facultades. Yo te puedo revisar contabilidad, te puedo pedir documentación, puede ser el ejercicio 2018, 2020, sí. Facultades de investigación, fiscalía. ¿Puede investigar un delito? Sí. ¿Puede pedir documentos? Sí. ¿Puede revisar lo que sea? Sí, claro, en el ámbito de su competencia. ¿Acá habrá cosa juzgada? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Interferirá? Me parece que sí. Esta cosa juzgada y cosa juzgada refleja. Habría que ver los momentos justo en los que pudieran llegar a empatar las figuras jurídicas del crédito fiscal o la defraudación. Eso ya se verá en el caso concreto. Esa es mi opinión. Jorge, el sistema, la reforma judicial, el sistema de jueces irá cambiando, irá transformándose y hay que tener confianza.
Esto está arrancando y está arrancando bien. Véanlo aquí. La doctora Marisela Morales, mi compañera Dani Tejeda, son personas brillantes. Mi reconocimiento para ellas. Esos perfiles son los que deben estar en un poder judicial de un México que espera una justicia de primer nivel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tengo una pregunta nada más en el chat de Grecia, que dice que no puede levantar la mano. No sé, Grecia, si puedes hablar. No te veo por ningún lado. Ay, sí, bueno, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchas. Sí, nada más la cámara, no sé por qué no se enciende. Ay, No, pero estás identificada. sí, ok, perfecto. No, nada más era un comentario y una pregunta. Hace ratito un compañero mencionó que ve muy poca participación en todo esto para los candidatos y solamente pues a los compañeros que estamos aquí me gustaría decirles o pedirles que demos a conocer la información de todos los candidatos. Son unas excelentes personas y en especial me gustaría decirlo del doctor Israel Hernández, que tengo ya mucho tiempo de conocer su trayectoria y creo que es un candidato que tiene el perfil para ocupar el puesto de juzgador. Y mi pregunta para el candidato Israel Hernández es, viendo la actual situación del Poder Judicial, en especial del tribunal colegiado, los tribunales colegiados del rezago y los asuntos que tienen, ¿cuál cree que sea el mayor reto que va a enfrentar en caso de quedar como magistrado? Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Grecia, agradezco tu comentario en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es el mayor reto? Justo ese, ¿no? Abatir el rezago, pero abatir el rezago con experiencia, con conocimiento y verdaderamente aplicando la ley, la jurisprudencia, dar a los justiciables una justicia real. Se dice fácil, entre la doctrina y la práctica es bien distinto, ¿no? Podemos aquí decir 1000 cosas y 1000 propuestas, pero hacerlo ya en la realidad va a ser bien distinto. Uno de mis mayores retos es ponerme la camiseta de un juzgador con un nuevo perfil. Un magistrado sin corrupción, sin nepotismo, sin acoso, prefiriendo una realidad jurídica frente a una verdad legal. Ese es el mayor reto que creo que voy a enfrentar. Desde luego, el rezago lo voy a abatir. Eso se los aseguro. Muchas gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Ya no tengo más preguntas. Si ustedes ya no quieren responder ninguna pregunta. Sí, perdón, me faltó contestarle a Jorge lo que comentaba y que es muy importante respecto de la elección y de los candidatos, creo que, o las candidatas que decía en particular, creo que es importante, la sociedad tiene la llave precisamente para hacer la diferencia y votar por gente con experiencia. Y este respaldo no solamente en la votación va a ser importante, sino también una vez que se llegue a ocupar esos lugares en el máximo tribunal y los juzgados y los magistrados, es importante tener el respaldo de la sociedad porque esa es la fuerza. Cuando fui procuradora general, tuve un consejo de participación ciudadana con el que transparentábamos todo el trabajo que se hacía. Todo lo que, por ejemplo, cuando se fortaleció el centro de confianza para poder evaluar a todos los servidores públicos de la institución con esos controles tan estrictos, participó la ciudadanía y siempre transparentábamos todo, porque esa es la única solución es la vía para poder fortalecer a las instituciones y a las personas que van a llegar, es importante para que tengan esa fuerza. La sociedad es la fuerza y por eso celebro esta reunión y estos encuentros que los invito a que lo sigan haciendo, porque de aquí a que termine la campaña, pues va a ser importante poder multiplicar pues el conocimiento de las personas y de sus capacidades, de su trayectoria y de su compromiso. Creo que es muy importante pues esto que viene para México y que ustedes son parte importante, fundamental. Y yo si llego allá voy a querer llegar con todos ustedes porque solos, ahora no se debe llegar solos y esto es importante, hacer un compromiso
y porque todas estas inquietudes, problemas y lo que tenemos que construir juntos, pues es así, de esta manera como se construye. Y yo pues les pido, pues eso, que no dejen solos a los candidatos, cuando yo estoy muy agradecida por compartir con Israel, con Dani, porque verdaderamente también me parecen unos excelentes candidatos y les deseo lo mejor. Hay que apoyar a todas las personas que tienen esas currículas, ese perfil y sobre todo el compromiso, porque eso es fundamental. En estos tiempos, si no hay compromiso, pues podría ser algo que podamos lamentar, y por eso hay que procurar invitar al voto a todos los que podamos. Muchas gracias. Gracias, Marisela. Marisela, ¿eso lo harías como tu cierre ya o quieres aparte tiempo para cerrar? Sí, pues nada más recordarles que soy la número 20 de la boleta morada, y pues que tienen la llave para que este cambio sea para ir en mejor de nuestro país. Y pues por favor voten y ayúdenos a difundir. Muchas gracias por esta confianza, por elegirnos como perfiles para esta invitación, y pues vamos a trabajar juntos por México. Gracias. Gracias a ti. ¿Quieres cerrar, Dani, y luego Israel? ¿Está bien? Sí, perfecto. Pues yo solo 1 de junio los invito a todos que vayan a votar y que conozcan más a fondo a través de mis redes sociales mi perfil, mi trayectoria, y que tengan la confianza que si deciden votar por mí, yo voy a actuar sin partido político, porque no tengo partido político, con la transparencia que hasta hoy he actuado, con la dedicación, con la disciplina, y sobre todo, como día a día lo hago con el corazón, porque para mí el impartir justicia realmente es mi vocación. Y por eso te invito a que este 1 de junio votes en el Distrito 4, en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, boleta rosa, número 18. Y muchas gracias. Y por último es la justicia verdadera, lleva el sello de Tejera. Gracias. Muchas gracias. Israel, por favor. Sí, desde que realicé mi examen profesional, he vivido con una máxima expuesta por Albert Einstein. La vida no vale la pena vivirla si no es en beneficio de los demás. Así es como me he comportado durante estos 26 años en la institución. Lo seguiré haciendo con tu voto. En materia administrativa, en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa y Magdalena Contreras, soy tu mejor opción. Número 26 de la boleta rosa. Los saludo a todas y todos con gusto. Muchísimas gracias, Israel. Entonces ahora cierra Gerardo y luego Jacobo, por favor. Claro que sí. Pues los felicito a los tres. La verdad es que esta charla superó mis expectativas y seguramente las expectativas de todos los participantes. Les deseo mucho éxito. Cuenten con el apoyo de nosotros y desde luego, antes que otra cosa, pues queremos vencer ese abstencionismo, porque pues las reglas del juego así están y lamentablemente pues no es por capacidad como se va a lograr llegar a los puestos, muchos de ellos como ustedes los tienen, pero también los invitamos a que hagan una campaña y que se acerquen a la ciudadanía, no para decirles lo que ellos quieren escuchar, pero sí para que les digan qué es la justicia. Alberto comentó algo bien importante. Hay mucha ignorancia. No saben, la ciudadanía no sabe qué es una corte, no sabe qué es un circuito, no sabe qué es un colegiado, no sabe qué es un tribunal unitario, no sabe qué es un juez de distrito, no sabe nada de eso. Incluso aunque no sean de sus materias, como en el caso de ustedes que es administrativa, la de Marisela, pues desde luego abarca absolutamente todo, ¿no? Y la pregunta de Alberto también fue muy interesante. Esa especialidad, es un tema muy complejo. Pero bueno, yo les deseo mucho éxito, felicidades y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Falta Jacobo. A todas.
Bueno, muy rápidamente, a ver, Ah, agradecerles la participación, no nada más en este espacio, sino agradecerles que hayan alzado la mano, que hayan reunido sus requisitos con todos esos trámites que de repente parecieran engorrosos, de reunir el currículum, los requisitos, revisar las calificaciones, que uno ya no se acuerda si tenía o no esas calificaciones. Gracias por hacerlo, porque finalmente le dan al proceso que sabemos que inició un poco con tropiezos y que ahora sí que lo hicimos como se pudo, como salió, pero gracias a que ustedes participan, el proceso mejora y tenemos buenos candidatos. Entonces, gracias a ustedes por levantar la mano, por atreverse a hacerlo. Yo reconozco ese valor de hacerlo. Lamento mucho que la situación que vivimos es que la gente no quiere participar y nosotros vamos a hacer lo posible para que la gente participe. Entonces, gracias a ustedes por levantar la mano, gracias a ustedes por confiar en nosotros, gracias a los amigos que se han conectado. Va a estar en las redes sociales, en el YouTube de Ciudad Ideal. No va a estar editado como quisiéramos, porque lo hacemos de manera muy artesanal y por facultades que nos echa la mano, pero de ahí ustedes pueden sacar el extracto para también hacerlo, para hacerlo público, y nosotros haremos lo que podamos para que más gente los conozca, y les deseamos la mejor de la suerte, y cualquier duda que tengan, acérquense con Chapis, conmigo, con Gerardo, que estaremos ahí atentos para ayudarles en lo que se pueda. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Gracias. Muy buenas noches ya. Hasta Terminaremos. pronto. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Suerte. Buenas Suerte. noches. Éxito. Gracias. Israel, voy a votar por Israel porque ella se salió, porque soy de una de donde, de ahí donde está tu votación, ahí voy a votar y voy a llevar amigos a Amable. votar de mí. Doctora, muchas gracias. Qué amable. Suerte. Igualmente, yo lo haré. Gracias. 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 Bueno, Buenas noches, gracias. buenas Gracias. noches. Suerte y mucho éxito. Voy También apagando. suerte, Dani. Gracias. Gracias. Igualmente, doctora. Éxito, bendiciones, gracias. Gracias. Termino la sesión. Yes.